El día de hoy vamos a ver lo que son las máquinas de soporte vectorial. Estas máquinas de soporte vectorial implican una serie de conceptos matemáticos un poquito más complejos, pero bueno, nosotros vamos a analizar de qué se trata este enfoque de clasificación supervisado. Este es uno de los recursos interesantes e importantes que existen en aprendizaje de máquina para hacer clasificación. Entonces, veremos eso el día de hoy. Antes de eso, vamos a ver un tema que es relevante para el aprendizaje de máquina, que es relevante en general y aplicado en muchas áreas de pues recuperación de información o extracción de información. Estos son unas medidas que se emplean para evaluar, ¿sí? Evaluar qué tan bueno es un clasificador. Entonces, hacer la evaluación, sobre todo en el caso de algoritmos de aprendizaje que son supervisados, es decir, en los que conocemos de entrada, a partir del conjunto de entrenamiento, cuál es el resultado. Entonces, ahí nosotros podemos evaluar qué tan bueno fue el algoritmo empleado, ¿sí? Por lo tanto, pues se hace uso de unas medidas de evaluación. En estas medidas de evaluación, en general, se está buscando la exactitud, ¿sí? Aquí vamos a ver entre estos temas qué tan exacto es un clasificador, es decir, pues cuántos ejemplares de los datos proporcionados fueron clasificados correctamente. Bien, para hacer esta evaluación de los clasificadores se va a utilizar una tabla de confusión o matriz de confusión. De tal forma, ustedes lo han visto en el Weka, luego vamos a ir a Weka para ver este caso en donde salen los resultados a los que nos referimos en la matriz de confusión. Entonces, para poder saber si los clasificadores están obteniendo buenos resultados, nosotros vamos a estar utilizando estas medidas de evaluación. Sin embargo, pues son mucho más precisas que lo que nosotros vemos, ¿no? En la matriz de confusión, nosotros vamos a ver información importante. ¿Cuál es la información? Como conocemos de entrada el resultado de la clasificación, dado que en el aprendizaje supervisado tenemos datos de entrenamiento, es decir, conocemos la salida. Recuerden, en este tipo de aprendizaje nosotros tenemos los datos de entrada, siempre tenemos los datos de entrada y las clases. Aquí entran las clases y acá está el resultado o las clases, ¿no? Entonces, lo que no conocemos es el modelo, pero como tenemos el resultado, utilizando el resultado nosotros podemos evaluar el modelo. Si recuerden, en aprendizaje supervisado, nosotros del conjunto de datos que se proporciona, se toma una parte para entrenamiento y la otra parte para pruebas, ¿sí? Hay una parte de pruebas y una de entrenamiento. Entonces, con una parte se obtiene el modelo y con la otra se prueba. De ahí viene lo del el fault cruzado, que son las 10 pruebas que se hacen para verificar y evaluar al modelo. Entonces, con los datos que se conocen, resultados que ya se conocen de lo que son los datos de prueba, en la matriz de confusión nosotros vamos a encontrar esta información.
Número 1, pues lo que son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, ¿ok? Estos son el número de ejemplares positivos y negativos clasificados correctamente. Ahorita vamos a ver más detalladamente qué es, ¿sí? También están los falsos positivos y los falsos negativos, que son también el número de ejemplos positivos y negativos clasificados incorrectamente. Bien, esta es la matriz de confusión. Esta es una matriz de confusión mucho más explicada que la que normalmente vemos en Weka, ¿ok? Bien, la matriz de confusión tiene estos 4 tipos de valores. Estos son los true negatives y los true positives. Los true positives o los verdaderos positivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que conocemos el resultado de la clasificación. O sea, siempre de entrada, para estos métodos supervisados, ya sabemos cuál va a ser su clase. Lo que no sabemos es cuál es el modelo que mejor representa a esa clasificación, a ese conjunto de datos. Entonces, con esta matriz de confusión nosotros vamos a saber, los true positives son cuando la clase real del punto de datos, o sea, cuando la clase era 1, ¿sí? Porque normalmente tenemos un 1 y 0 o sí y no, ¿verdad? Entonces, cuando realmente era 1 y el modelo lo predice como 1. Entonces, esos son los verdaderos positivos, ¿ok? De ahí tenemos también los verdaderos negativos, que es cuando el clasificador da como resultado a una instancia o un ejemplar, este es negativo y era verdaderamente negativo, de acuerdo a los datos que ya se conocían. Entonces están los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. En este caso dice pues que es cuando la clase real del dato o de la instancia era falso o cero y el pronosticado por el modelo también fue falso o cero. Entonces son verdaderos positivos y verdaderos negativos, es decir, fueron correctamente clasificados. Y de ahí están los falsos positivos. Los falsos positivos, que ya son problemáticos, son aquellos que el clasificador me dijo que eran falsos, pero en realidad, perdón, que eran los falsos positivos, son aquellos que son falsos y el clasificador me dijo que eran verdaderos, ¿sí? Esta es una contradicción. Eran falsos verdaderamente, pero el clasificador los dio como verdaderos. Entonces este es un falso positivo. Y el falso negativo es que en la clase, la clasificación del dato, pues, era verdadero. Y el clasificador dijo que era falso. Entonces estos son datos incorrectos o incorrectamente clasificados. Aquí vamos a ver en esta matriz de confusión. Estos son verdaderos negativos y verdaderos positivos, ¿sí? Estos. Los verdaderos negativos y verdaderos positivos nos van a ayudar a calcular precisamente lo que estuvo bien hecho. Y los falsos negativos y falsos positivos me van a ayudar a calcular lo que estuvo mal hecho. Entonces, de aquí vienen estas medidas. Vean, tenemos unas medidas importantes que es la precisión. Ay, la precisión, ¿sí? La precisión es el porcentaje de predicciones positivas correctas. Si se fijan, la precisión va a ser igual a D entre B más D. D, vamos a ver que es todo este conjunto, que son los verdaderos positivos, todos los true positives, entre la suma de los falsos positivos
más los verdaderos positivos. Esta es una precisión. ¿Qué tan preciso fue el clasificador para detectar a los verdaderos positivos entre todos, ¿sí? Entre los falsos y los verdaderos? Eso es precisión. Pero también está una cosa que se llama recall. El recall, bueno, el recall es una medida que algunos lo llaman exhaustividad, otros lo llaman sensibilidad, otros le llaman cobertura, ¿sí? Bueno, el recall va a ser igual al conjunto de verdaderos positivos, déjenme, recall, ¿sí? Verdaderos positivos entre el conjunto de los verdaderos positivos más los falsos negativos. D más C, ¿sí? El recall, ahorita les voy a mostrar una forma distinta de verlo. El recall me dice cuántos de los que debían haber sido clasificados correctamente fueron clasificados. Mientras que la precisión me dice qué tan preciso fue en encontrar a los verdaderos positivos, la cobertura o recall me dice de entre el total de verdaderos positivos más falsos negativos, cuántos verdaderos positivos, o sea, cuántos de los que debían ser seleccionados fueron seleccionados. Mide dos aspectos diferentes, la cobertura y el recall, ¿sí? Y de ahí pues están la especificidad y la exactitud. Y la exactitud, bueno, pues esta es una combinación de todas las medidas. Aquí tenemos, bueno, para la especificidad tenemos porcentaje de casos negativos detectados. Estos ya son los verdaderos negativos entre verdaderos negativos más los falsos positivos. Como ven, esta es una medida como contraria a la sensibilidad o recall. Son dos medidas complementarias que me ayudan a saber del total de verdaderos positivos cuántos correctamente encontré, cuántos cubrí, y del total de verdaderos negativos cuántos verdaderamente encontré. Y la exactitud evalúa, esta es una medida completa que a partir de todos los valores de la matriz de confusión se obtiene, que es el porcentaje de predicciones correctas. De tal manera que la exactitud al final es aquella que me permite tener una medida de evaluación de toda la clasificación, del resultado de toda la clasificación, ¿ok? Es del conjunto de verdaderos negativos más los verdaderos positivos entre la suma de todos. Entonces, esta es la matriz de confusión. Esta es una matriz de confusión que además no solamente se utiliza en clasificación, sino que también se utiliza en la evaluación cuando se está haciendo, por ejemplo, recuperación de información o extracción de información. ¿Qué tan precisos están siendo los métodos para obtener pues los datos relevantes o la información relevante o la información representativa de lo que se desea? Entonces, esta matriz de confusión se aplica no solamente para evaluar la clasificación, para evaluar la predicción, para evaluar el agrupamiento, para muchas áreas en computación se utiliza esta forma de medir, ¿ok? Entonces, bueno, pues esta es la matriz de confusión, que esta es una tabla global que describe el rendimiento de algoritmos de aprendizaje de máquina
sobre todo cuando nosotros tenemos el tipo de algoritmos supervisados, porque conocemos el resultado de la clasificación, ¿sí? Bien, para que quede más claro la diferencia entre precisión y recall. Como se dieron cuenta, tenemos estas dos medidas como relevantes y el recall evaluado desde los positivos y los negativos. ¿Cuántos verdaderos positivos realmente se cubrieron y cuántos verdaderos negativos realmente se cubrieron? Entonces, el cálculo de la precisión y recall, así los van a conocer en inglés. Recall es la forma, el nombre que tiene realmente la medida, pero bueno, en algunas partes se le llama cobertura, o qué tanto de lo que se iba a recuperar se recuperó. Entonces, estos dos cálculos, bueno, pues los podemos ver en esta imagen, ¿sí? Vean, el punto rojo es, en el punto rojo se habla de la precisión, y hacia los círculos alrededor de estos, pues está como la dispersión que hay de los datos. Entonces, en este primer caso que hay aquí, en la vista de los círculos que están en la parte de arriba, abajo tenemos como la gráfica de la distribución de las clasificaciones. Entonces, para este primer caso no hay ni precisión ni exactitud, ¿sí? El punto rojo es acercarse a la precisión, ¿ok? Y todos los circulitos azules nos están hablando de una dispersión en la clasificación, o sea, que se alejaron del punto objetivo. Entonces, como ven, aquí están todos repartidos. Entonces, no hay ni exactitud, porque no están cerca del punto rojo, y tampoco hay precisión. O sea, no hay ni precisión ni exactitud, es decir, no hay precisión ni cobertura, ¿ok? En este primer ejemplo. En el segundo, ya tenemos precisión. Si ustedes se fijan, los datos pues ya están acercando entre ellos, o sea, están siendo agrupados, pero no hay exactitud porque están lejos del punto rojo. En el 3 tenemos exactitud en la medida en la que se están acercando, pero no hay precisión porque están todos dispersos. Este es el objetivo principal: encontrar la mayor precisión y la mayor exactitud. Entonces, las dos medidas se complementan una a otra en cuanto a información que nos dan del clasificador. ¿Qué tan preciso y qué tan exacto? Preciso es que están correctamente clasificando los datos. Y exactitud es cuántos de los datos clasificados abarcaron. O sea, que de los que tenían que estar clasificados de tal manera, fueron correctamente clasificados. O sea, es como decir, bueno, pues qué tanto abarcaste. Una cosa es qué tan preciso eres y la otra es qué tanto abarcas de los datos. Entonces, estas dos medidas de evaluación son complementarias y nos dan una referencia para calcular pues qué tan buena es un algoritmo de clasificación. Bueno, la idea es conocer estas medidas. Estas medidas ya sabemos que las calcula la herramienta. La mayoría de herramientas de clasificación, que no solamente existe Weka, existen otras, todas tienen formas de que nosotros hagamos estas evaluaciones sobre los resultados de los clasificadores. Ya sea que lo hagamos desde una herramienta o desde código. Por ahí vamos a ver un ejemplo utilizando Weka más adelante.
desde código para que vean Weka, pues que no solamente lo pueden usar en las interfaces gráficas que vienen, sino que también ustedes pueden hacer algún experimento ya directamente en código, ¿no? Que esa es también una ventaja. Bien, vamos a continuar entonces con el estudio que estamos llevando acerca de los algoritmos de clasificación. Yo, bueno, pues he escogido algunos de los algoritmos para tratar de profundizar en ellos y veremos el día de hoy lo que es la máquina de soporte vectorial o Support Vector Machines. Sí, este es el que veríamos el día de hoy. Este también es un algoritmo de aprendizaje supervisado, ¿ok? ¿Por qué es supervisado? Porque nuevamente vamos a partir de datasets que ya vienen clasificados, o sea que ya tienen su resultado, y nosotros lo que vamos a encontrar es un modelo basado en este enfoque de máquinas de soporte vectorial que permita pues crear un clasificador, ¿no? O sea, un modelo clasificador de esos datos. Estas máquinas de soporte vectorial es una propuesta desarrollada por Vladimir Batnik, y bueno, ya veremos algunos datos más de este. Aquí vamos a ver que para las máquinas de soporte vectorial, que por cierto que hay muchas variedades de máquinas de soporte vectorial, o sea, tienen también su historia de desarrollo, surgieron a partir de la primera propuesta, después se mejora y se presenta otra opción y después otra opción, de tal manera que hasta la fecha se están utilizando estas máquinas de soporte vectorial. En Weka vamos a ver la máquina de soporte vectorial como SOM, ¿sí? Así se llama. Y posteriormente esto ya se convierte en un tipo de algoritmo básico de red neuronal basado en el perceptrón, ¿sí? Entonces sí tienen un camino de desarrollo que permite ir estudiando de forma más natural a los algoritmos de clasificación, yéndonos incluso hasta conceptos básicos de redes neuronales. Entonces, pues son muy importantes estas máquinas de soporte vectorial. Precisamente se relaciona con problemas de clasificación y regresión. Bueno, vamos a ver que una máquina de soporte vectorial pues sí se representa como un conjunto de puntos en el espacio, donde pues vamos a verlo muy gráficamente. Este algoritmo para comprender cómo funciona es mejor visualizar la gráfica de cómo trata de resolver el problema, y trata de crear un plano o hiperplano, que así se le conoce. Es un hiperplano que va a dividir a los datos en particiones, ¿no? O sea, que lo divide. Visualmente vamos a poder verlo, incluso cómo funciona este algoritmo. Bien, entonces la idea principal ya visto en una gráfica, ¿ok? Vamos a imaginarnos que tenemos un conjunto de datos, que los datos tienen dos coordenadas, ¿no? Vamos a suponer que este conjunto de datos, permítanme, este conjunto de datos está formado por pares, vamos a decir x1, x2, x11, x21, aquí vamos a ponerle 1, 0, 2, 0, ¿no? Por ejemplo, hasta pues algún par xnn hasta x2n, ¿no? Algo así, voy a ponerle aquí el 2.
de algún tamaño, ¿no? Es decir, que hay puntos representados por dos valores. Y estos dos valores, por ejemplo, pues este punto que tenemos aquí, pues tiene un valor en x1 y un valor en x2, ¿sí? Este también tiene un valor en x1 y un valor en x2. Son simplemente coordenadas en un eje cartesiano. Bien, entonces el tema aquí es que cada punto pues representa alguna serie de características, digamos x1 y x2, en realidad son características, ¿no? Estas son características del ejemplar o del dato. Y además el color azul y el color rojo representan una clase. Hay una clase, vamos a decir, la clase de este es rojo y la clase de este pues es azul, ¿no? O sea que tenemos dos clases para este conjunto de datos, básicamente. Entonces, encontrar el hiperplano es encontrar una línea que divide a los datos en clases. Ya vimos que todos estos azules que están acá pues son de la misma clase, están clasificados en azul, y obviamente los rojos pues en el lado rojo, ¿no? Entonces, si encontrar un hiperplano, aquí vamos a ver que hay una H1 que divide a los datos y que también hay una H2 y hay una H3. Estos son como líneas divisorias de los datos. Sin embargo, entre todas estas líneas divisorias de los datos, la que mejor divide a los datos es H3. H1 los divide pero mal, ¿no? Porque no está colocando principalmente a los de una clase de un lado y a los de la otra clase del otro. H2 los divide bien, pero hay un objetivo que se busca con encontrar el hiperplano. El objetivo, este es un objetivo además de optimización, es maximizar, vean, esta distancia que hay entre los puntos. Ahorita lo vamos a ver más claramente, por eso les comentaba que este algoritmo se explica mejor gráficamente que de ninguna otra manera, ¿no? Entonces aquí el objetivo es maximizar esta distancia, que haya un hiperplano. Esto que está aquí es el hiperplano, vamos a ver, y que en este hiperplano la distancia entre los puntos, que vamos a decir los más cercanos al hiperplano, pues sea máxima, ¿sí? Y el concepto de soporte vectorial es que estos puntos que se encuentran identificados como a partir de los cuales se realiza el cálculo de la distancia, se les llama precisamente vectores de soporte, ¿ok? La idea principal de este método es establecer ese hiperplano, encontrarlo, maximizando la distancia que hay entre el hiperplano y los vectores de soporte. Vamos a verlo de todas formas aquí. Este es un algoritmo que es fácil de usar. No se influencia por muchos datos ruidosos. ¿Por qué? Porque fíjense en esta imagen, más adelante hay otras igual. Los vectores de soporte se eligen aquellos que se encuentran más cercanos al hiperplano y se maximiza esa distancia, se busca que sea la distancia mayor, pero en general no se consideran los demás ejemplares, por lo tanto este método no va a tener tanto la intervención de datos ruidosos o datos que lo confundan, ¿ok? Entonces, la desventaja
es que para encontrar el mejor hiperplano, para separar los datos, hay que probar diferentes kernels, ¿no? Ahorita vemos que son los kernels, bueno, no son otra cosa más que funciones, pero pues se tienen que probar diferentes funciones, de tal manera que esto genera pues una lentitud, ¿no? En las máquinas de soporte vectorial. Entonces, tienden a ser más precisos, a tener mejores resultados, pero con un costo, pues porque estar probando diferentes funciones de separación, pues tiene un costo, ¿no? Básicamente. Entonces, los tipos que hay de máquinas de soporte vectorial son el soporte vectorial lineal, que si nosotros tenemos datos que desde su forma, como están organizados y clasificados, se ven que sean separables linealmente, entonces es digamos, la función del hiperplano que los va a separar de manera correcta, pues es el lineal, ¿sí? Si un conjunto de datos se puede clasificar en dos usando una sola línea recta, entonces son separables linealmente. Esto es lo que es una máquina de soporte vectorial separable linealmente. Y la otra, pues obviamente es la no lineal. Y aquí es cuando los datos no se pueden clasificar con una línea recta. Y entonces aquí, pues los clasificadores no lineales, pues pueden ser, tomar diferentes formas, ¿no? El separador, que sí se puede encontrar, pues obviamente no es una línea recta, ¿no? Entonces, básicamente estos son los tipos de máquinas, ¿sí? Aquí vamos a ver, esta es un separador lineal. Para todo este conjunto de datos que está aquí, vamos a decir, este es el conjunto de datos. Que sean rojos y azules significa cuál es la clase que tienen los datos. Entonces, este está fácil, el separador lineal, es totalmente posible, ¿sí? Aquí vamos a ver, siempre el hiperplano va a estar representado de la siguiente manera. El hiperplano va a ser esta representación de una línea que además es perpendicular a las X, en donde esta representación de la línea más una constante b es igual a 0, es decir, esta es como la línea divisoria, ¿no? Vamos a ver el hiperplano, que en este caso además es lineal. Y del lado donde están la clase de los rojos, tenemos que es del hiperplano más una constante es mayor a 0, ¿sí? Y del lado derecho es la línea o el hiperplano más una constante menor a 0. Entonces, la función que representa a este hiperplano, aquí es pues tiene nombre de sign, porque en muchos de las herramientas que existen para máquinas de soporte vectorial se le conoce así, como la identificación de la función que permite la clasificación, se llama así sign, o la línea divisoria, con la representación del hiperplano más una b, ¿ok? Entonces esta es la forma. Ahora, esto es cuando es una línea recta, ¿ok? Cuando se está buscando el separador, ¿no? El algoritmo va a realizar el intento de encontrar varias líneas, varios separadores para el conjunto de datos. Eso hace el algoritmo, estar buscando cuál es el separador más adecuado. Conforme va iterando, va a tratar de encontrar un separador. Entonces va a establecer
en cada paso, pues vamos a llamarles a estos los hiperplanos, ¿no? Todos estos, y va a calcular cuál de los hiperplanos maximiza de mejor manera la distancia entre los puntos o los vectores de soporte. ¿Cuál es el que mejor resultado da? O sea, tiene una forma de calcular el hiperplano, ¿sí? Pero, bueno, tenemos el tema este del hiperplano, que es una línea recta, y del hiperplano, que no es una línea recta, ¿no? En el primero, vamos a decir, en todos los casos lo que busca es un kernel. El kernel es una función, en pocas palabras, es una función que permite caracterizar pues a ese hiperplano, ¿no? O sea, se busca una función que de mejor manera caracterice esa línea divisoria, que permita además en adelante, cuando llega una nueva instancia, hacer la clasificación. Para eso se busca esa función, para eso se busca esa línea divisoria, ¿sí? Entonces, eso es el kernel. Y aquí vamos a ver que este es un tipo de kernel lineal. Y del lado derecho, vean, pues no puede ser lineal. O sea, si nosotros tenemos este tipo de datos con esta distribución, o sea, se grafican y tenemos estos, los de la clase rojo y los de la clase negro, vamos a ver, pues aquí va a estar difícil encontrar una línea recta que divide a todos, ¿no? Una sola línea. Entonces, para casos de este tipo, se aplican funciones como la de RBF, esta, y así se llama. Y hay otros tipos. Y vean la imagen, lo que representa un hiperplano no lineal, ¿verdad? Este hiperplano no lineal obviamente es mucho más complejo de encontrar, mucho más complejo de identificar, pero también la máquina de soporte vectorial la localiza, ¿ok? Encuentra una función que permite clasificar a las instancias entre estas dos clases, ¿ok? Entonces, estos son el lineal y este es el no lineal. Bien, entonces, para el clasificador, ¿verdad? El clasificador se basa en un concepto que se llama el margen de clasificación. Como ven aquí, para cualquiera de los dos casos, el margen de clasificación se considera, ¿ok? Para cualquiera de los dos casos. Entonces vamos a ver que toma en cuenta la distancia de cada ejemplar. El ejemplar aquí lo estamos viendo como X de Y. Entonces hay un separador R, este concepto R, que este separador toma en cuenta el hiperplano. Vean esta representación del hiperplano más una B entre un valor absoluto de W. Esta R, en pocas palabras, es esta distancia. Vean, es una medida que existe entre cada uno de los vectores de soporte y el hiperplano. Vamos a ver que la línea recta que está aquí es esta WTX. Esta es una línea que es perpendicular a un eje y permite representar esa línea del hiperplano, ¿sí? Entonces, más una B significa que puede ser hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, en donde está haciendo la división de los puntos, ¿sí? Entonces, la R, como ven, en todos estos casos es una distancia. Esta es una distancia que hay. Estos puntos que señalo que se están usando aquí son puntos de cálculo de la distancia que hay
entre la línea, que es el hiperplano que dividía los datos, más algunos puntos, ¿no? Y luego el margen P del separador, pues es la distancia entre los vectores de soporte. El margen, nosotros vamos a empezar a ver que hay un margen en estas distancias. A eso se le llama el margen de la clasificación. Entonces encontrar ese margen es trabajo que realiza este algoritmo. Ok, bueno, ahí estaba, nada, me lo borro, que quedó mejor hecho. Ahí está, ¿no? Ese margen, si lo alcanzan a ver, está ahí. Estos son los vectores de soporte. No quedó definido como un vector de soporte. ¿Por qué? Porque es un punto muy lejano. Hay otros más cercanos. O sea, con los vectores más cercanos se busca maximizar esta distancia. Eso es lo que busca este algoritmo. Que teniendo los vectores más cercanos, encontrar la distancia máxima. ¿Ok? Entonces P es el margen de clasificación que se utiliza para poder encontrar un mejor clasificador. Esa es P, ¿sí? El margen de clasificación. Bueno, entonces la clasificación, como les comentaba, busca maximizar el margen. Una vez que encuentra los vectores de soporte, todos los demás ejemplares, vean, los demás, los que están acá, pues ya no se consideran, ni todos los que están acá. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, pues porque en realidad no afecta para el clasificador, porque estos están todavía más lejanos del vector de soporte. Estos, los del lado azul, están lejanos del vector de soporte, ¿sí? Entonces, este clasificador va a buscar el margen máximo de los vectores de soporte, que son los más importantes, ¿sí? Por eso solamente considera esos para determinar el margen. Ahí está. Bueno, pues esto ya lo vimos. Vean, para este conjunto de datos, cuando el conjunto de datos de entrenamiento no es linealmente separable, vean, aquí tenemos entre los rojos un azul y entre los azules un rojo, y aquí ahora sí la línea pues va a ser muy complicada. Esto aquí inmediatamente vemos que no es linealmente separable. Aquí aparece el concepto de un margen suave. Entonces, para este margen suave se maneja el añadido de variables que permitan realizar una clasificación de ejemplares ruidosos o difíciles. Ruidosos es porque pues ahora sí que tienen una dispersión entre los datos más complicada. Entonces, aquí para la clasificación, pues empieza a buscar otro tipo de formas que permitan establecer esa función, ese hiperplano que permita clasificar. Y entran otros conceptos muy interesantes, por cierto, pues son fundamentos matemáticos de la clasificación. Afortunadamente aquí nosotros los vamos a estudiar, los vamos a revisar cómo funciona, pero vamos a usar el Weka, ya saben, para probarlo, ¿ok? Entonces, bueno, cuando tenemos datos que no son linealmente separables, aquí vean, tenemos este conjunto de datos perfectamente separable entre rojos y azules, ¿no? Este es linealmente separable. Este es muy sencillo de identificar. Pero hay muchos casos en donde tenemos algo así, esta mezcla, ¿no?, de clases, de un lado revueltos azules con rojos y del otro rojos. Entonces aquí es muy difícil separar. Por lo tanto, la forma que se utiliza es que los datos, ¿sí?, se mapean a un espacio dimensional superior, es decir, que se multiplican o se convierten o se transforman
Aquí, bueno, pues se utilizan mucho las funciones cuadráticas para hacer esa transformación, para llevarlos como a un tercer nivel o a un tercer plano o más planos, ¿no? La transformación de tal manera permitiría identificar de mejor manera el espacio dimensional. Aquí estas máquinas de soporte empiezan a trabajar en múltiples dimensiones, ¿ok? Bien, entonces aquí encontrar el espacio que divide mediante la transformación de los datos ya es un poco mejor, ¿no? De esta representación que tenemos aquí en 2 planos se lleva a 3 planos y en 3 planos se permite encontrar ahora sí el hiperplano que divide de mejor manera a todas las instancias, encontrando nuevamente los vectores de soporte, ¿sí? Esta es la forma como se busca cuando no se puede encontrar una línea recta que divide a los datos. Aquí lo podemos ver de otra manera y ahorita lo vamos a ver de otra forma que me gustó más. Aquí está en 2 planos. Vean, para encontrar una función, un hiperplano que divida a este conjunto de datos, que en 2 dimensiones la vemos así, en 3 dimensiones, vean aquí hay como que este recuadro que permite dividir a los datos de mejor manera, ¿sí? Entonces, se hace una transformación para encontrar el espacio de características en cuando no son lineales. Normalmente se agregan dimensiones o se transforman los datos de tal manera que haya una dimensión adicional a partir de la cual podamos tener otra forma de obtener el clasificador. Aquí tendríamos 3 ejes, X, Y y Z, mientras aquí tenemos pues solo en 2 planos, X y Y, ¿ok? Vean, este es el concepto que me gusta un poquito más en su visualización. Aquí tenemos en 2 planos X y aquí ya lo tenemos en una tercera dimensión. Vean, en 2 planos, cómo se ve, ¿no? El conjunto o los conjuntos, y poder identificar el hiperplano que los divide, pues es más complicado. En cambio, llevado a una transformación en 3 dimensiones, ¿sí? Pues podemos tener una visualización tal o una separación tal que miren pueda hacer encontrar un hiperplano de mejor forma. Eso es lo que hace el algoritmo cuando tiene un concepto de clasificación no lineal. Y encontrar el kernel, en todos los casos, uso de la función kernel es la misma, ¿no? Encontrar el kernel o determinar el kernel bien pudiera ser lineal o no lineal, ¿sí? Entre los kerneles, ¿no?, que hay, pues básicamente el objetivo de esta función es correlacionar los datos con un espacio de características que permita representarlo, ¿no? Que permita encontrar esa línea divisoria de mejor manera. Aquí tenemos los datos como están originalmente, sin un kernel o sin haber encontrado la función que los divide o el hiperplano que los divide. Este es el 1. Este es cuando son linealmente separables, pues el hiperplano es esta línea que los divide y el kernel es la función que permite clasificar entre los de una clase y los de la otra clase. Igual aquí, la línea roja es este hiperplano que permite clasificar a los de una clase y otra. En ambos casos funciona igual. Hay que encontrar el hiperplano y a partir del hiperplano pues hay una función kernel que permite estimar el clasificador o categorizar. Entonces, los tipos de kernel que podemos emplear, que podemos probar
para este método de clasificación. Obviamente está el lineal, pero también hay el polinómico, el de base radial y el sigmoide. El sigmoide lo veremos más adelante porque esta es una función muy interesante. La función sigmoide, ¿sí? Pues tiene una representación, vamos a ver, que va más o menos así, ¿sí? Para valores negativos, no sé, menos 5, menos 1, aquí vamos a tener el 0, ¿no? Y aquí tenemos valores positivos, etcétera. La función sigmoide básicamente me permite cambiar, vamos a ver aquí el 1, entre valores entre el 0 y el 1, si se fijan, en un muy corto espacio, entre 0 y 1. Esta función sigmoide es que también se utiliza aquí, que bueno, de hecho se utilizó primero aquí. Es un tipo clasificador basado en probabilidades. Es un clasificador porque, si ustedes se fijan, pasa de 0 a 1, ¿sí? Esta función, esta f de x, sus resultados van a estar entre 0 y 1. Entonces, bueno, la pongo acá mejor, que no se ve ahí. Va entre 0 y 1, pero de forma rápida. Vean, aquí el cambio se da en un corto rango. Entonces, este es un tipo de función muy bueno que es fundamental también para redes neuronales. Por lo tanto, lo vamos a... Bueno, pues es una de las funciones que permite caracterizar una clasificación, un cambio entre un valor 0 y un valor 1. Eso está en ese rango, la función sigmoide, y hace un cambio rápido, ¿ok? Entonces, bueno, estas son funciones, ¿no? Que en general me permiten encontrar un hiperplano, y a partir de ese hiperplano, pues yo ya encuentro la función a partir de la cual voy a estar haciendo una predicción de la clase para las instancias posteriores, ¿ok? Entonces, esta es la función kernel. Aquí hay algunos ejemplos de estas funciones, de la función lineal, de función polinomial. Vean, esta es una función polinomial. Algunos ejemplos nada más. Esta es una función lineal. Aquí es una línea la que divide los datos. Polinomial, aquí tenemos un exponente. Y bueno, hay otros como la sigmoidal. Aquí está la tangente, vean, o la función exponente, ¿no? Entonces hay diferentes funciones que se intentan como clasificadores de los datos para la máquina de soporte vectorial. Eso es hablar del kernel, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver esto en Weka utilizando un conjunto de datos, y para poder ver, bueno, pues cómo funciona, cómo lo podemos visualizar, sobre todo que esa es una parte muy interesante, poder ver el conjunto de datos en el espacio, que esa es una cosa que me gustó mucho de Weka. En Weka, ¿verdad? Para poder ver la máquina de soporte vectorial, ¿sí? Vamos a ver este algoritmo que se llama SMO. No lo van a encontrar directamente tal cual como un Support Vector Machine. Recuerden que estos algoritmos ya en sus implementaciones y en su evolución, pues van agregando una serie de características y de opciones de tal manera pues que les ponen una forma distinta de nombrarlos, ¿no? Y además tienen versionado. Entonces, este SMO de Weka que vamos a ver, este es un algoritmo de optimización mínima secuencial para entrenar un clasificador de
soporte vectorial, ¿sí? Este algoritmo en particular tiene como característica que si hay valores faltantes en el conjunto de datos, pues hace un reemplazo global de esos valores faltantes y además va a convertir los atributos nominales. Recuerden, nominales son los que tienen algún valor no numérico, sino un valor como una etiqueta, y los transforma en binarios. Si por ejemplo tenemos la clase en sí y en no, pues me los va a poner en 1 y 0, por ejemplo, o en yes y en no, en 1 y en 0. También hace una normalización de los atributos, ¿no? Entonces, este algoritmo no, realiza una serie de preprocesamientos con los datos, no va así como directamente y hace la aplicación de la búsqueda del kernel, ¿sí? También aplica un método para problemas de varias clases. Aquí nosotros vamos a ver solamente de 2 clases, pero existe la opción de que ustedes tengan datos que tengan más de una clase, ¿no? Entonces, cuando hay varias clases, bueno, ¿cómo se resuelve, ¿no? el problema de la clasificación? Y aquí, bueno, pues hay que hacer una serie de configuraciones del método. Vamos a ver este conjunto de atributos, opciones de configuración. En general, no vamos a mover casi nada más que el kernel, ¿sí? La función kernel, esta es la que vamos a estar probando. En términos generales no vamos a moverle nada porque funciona de muy buena manera. También está el número de grupos para validación cruzada. Le vamos a dejar exactamente el que tiene. Hay algunos datasets que vamos a ver que se pueden, que existe el dataset de entrenamiento y el dataset para realizar pruebas. Aquí vamos a usar un dataset en particular, es déjenme se los muestro. Este es un dataset iris, así se llama, iris. Para tener un poquito de idea de qué se trata este dataset, es publicado por este repositorio de aprendizaje de máquina que ya saben tiene más datasets que presenta y que proporciona para que con diferentes herramientas se hagan pruebas de los algoritmos y se hagan pues no sé, comparaciones o mejoras con los algoritmos, ¿no? Entonces bueno, pues ya tiene mucho tiempo de existir este dataset, es desde 1936 y básicamente se usa para probar algoritmos de aprendizaje automático. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues es una flor de iris, así representa flores. Aquí van sus especies, las dimensiones de sus partes botánicas, que son sépalo y pétalo en centímetros, ¿no? Entonces el sépalo, la longitud del sépalo, lo ancho del sépalo, lo ancho del pétalo, perdón, la longitud del pétalo y lo ancho del pétalo. Básicamente esas son las características que tiene. Y tiene la clasificación de la especie, que es nominal, es setosa y hay otras más que vienen en Entonces vamos a ver este ejemplo para que vean cómo se usa este SMO, que es una implementación que busca la máquina de soporte vectorial, la herramienta que estamos empleando. Lo primero que voy a hacer nuevamente es esta dataset la descargue. Está entre el conjunto de datasets que se tienen disponibles para Weka, ¿ok? Entonces pues yo ya la descargué, voy a abrirla, la tengo aquí en mi carpetita de datasets del curso
Y para estos datasets, este lo tengo en CSV, ¿ok? Vean, aquí está esa iris CSV. Este fue básicamente el que descargué. Entonces, ahí está, vean. Lo primero que hice fue abrir el archivo, ¿sí? Aquí simplemente, yo no estoy aplicando ningún filtro. Aquí me dice qué relación es, el nombre de la relación, las instancias que tiene, y vean, tiene la longitud del sépalo. Aquí vienen los datos de la longitud del sépalo. Bueno, las estadísticas es numérico, su mayor, mínimo, promedio y desviación estándar. También está el otro, lo ancho, la longitud del pétalo. Acá también nos está mostrando la distribución de acuerdo a las especies, ¿no? Etcétera. Y en especies, que sí es nominal, vean, tenemos 3: setosa, versicolor y virgínica. Entonces, bueno, pues ahí están. Este es el conjunto de datos, y también podemos ver los datos aquí en el... permítanme. En Edit, aquí. Aquí están. Todos los datos, son 150 instancias para pues dataset, y poder ver cómo funciona el SOM en Weka. Bien, entonces como ya tengo el archivo, entonces ahora voy a ir a la parte del clasificador, ¿sí? Aquí seguimos viendo un método de clasificación de tipo supervisado. Entonces, para escoger un clasificador distinto, este tipo de clasificadores de máquina de soporte vectorial se encuentra dentro de la clase o de las opciones de funciones, ¿sí? Funciones. Aquí en funciones, no en reglas, sino en funciones. Y vean, está el SMO, ¿ok? Ahí está. SMO. También hay unos tipos de clasificadores de regresión. Pero vamos a usar este SMO. Déjenme, lo regreso. Y vean, bueno, pues este SMO tiene muchas características. Recuerden, aquí podemos ver las propiedades del SMO. Este es un algoritmo de optimización secuencial mínimo propuesto pues por este autor John Platt para encontrar un clasificador de máquina vectorial. Ok, aquí pueden ver ustedes en el MOR. Recuerden que más información de todo lo que tiene este clasificador, además de que les da pues referencias. Si ustedes están interesados en profundizar en el tema, pues se pueden ir a buscar estos artículos, leerlos, etcétera. También viene lo que está en la configuración del algoritmo, toda la información, a qué se refiere cada uno de estos datos, ¿no? Como el método de calibración, el epsilon, que es el cálculo de error, el kernel que les comentaba, etcétera. Entonces vean, aquí la parte que es importante es esto del kernel. Quiero que vean, esto del kernel es que va a intentar encontrar un tipo de kernel de qué tipo, ¿no? De qué forma. En el choose, ustedes pueden ver que están un kernel basado en string, el RBF. Este RBF es un tipo de kernel radial. Por supuesto, el radial pues es para cuando los datos no son linealmente separables, ¿no? Entonces aquí pues pueden usar y hay otros más como este PUC, y están el polykernel, ¿no? Entonces vamos a dejar exactamente el polykernel, que es el que está aquí establecido. Aquí nada más estamos viendo esta funcionalidad, ¿no? Entonces, la salida que tenemos para clasificar, vean, están todas las características, pero sí vamos a dejar las especies, ¿ok?
Al darle Start, pues ya vemos el clasificador lo que hace. Vean. Este clasificador aquí nos va a dar toda la información. El esquema que se utilizó, pues básicamente nos dice qué clases está empleando, con qué parámetros. Todo esto que viene aquí son los parámetros del clasificador, ¿sí? Aquí también viene la información del tipo de kernel que se empleó y de calibración, o sea, son los parámetros empleados. El nombre de la relación, cuántas instancias tiene, los atributos, el tipo de validación cruzada que hizo, el clasificador es el SMO. Aquí viene que utiliza, para el kernel está utilizando un kernel lineal. Básicamente encontró una forma lineal para pues encontrar una línea divisoria, ¿no? Entonces aquí empieza a mostrar pesos de los atributos en varias iteraciones que está haciendo para encontrar un kernel que clasifique de mejor forma el conjunto de datos proporcionados. Y en esta parte de abajo, vean, recuerden que está las medidas que son precisión, recall, F-measure, que es una media armónica entre precisión y recall. Como ven, la precisión y el recall están bastante buenas con respecto a la clase setosa. Igual están muy buenas, pues estas están en el 1, que el 1 es la precisión y recall perfectos. Para versicolor está muy elevado y también para virgínica está muy elevado. Y en la parte de abajo, vean, está la matriz de confusión, ¿sí? Aquí empieza a calcular estos valores para A, B, C. Y bueno, es para hacer la estimación o para obtener esta matriz de confusión, la utiliza para calcular la precisión y el recall. Y siempre es importante estar viendo estas medidas para ver qué tan bien salió el clasificador con respecto a las clases, ¿ok? Ahorita vamos a probar otras, bueno, otros kerneles, ¿no? Lo que quiero que vean aquí, en la visualización, en la de 3D, aquí está cuando se usa este tipo de enfoques de máquinas de soporte vectorial. Vean, tenemos un visualizador de datos. Ven el clasificador. Tenemos claramente distinguida un conjunto de datos separados. Déjenme ir acá otra vez. Que debería de ser la setosa porque es la que se ve que tuvo una precisión muy buena. Y para las otras dos clases, estas son 3 clases, vean. Ustedes pueden visualizar aquí en el hueca cómo quedan pues acomodadas, ¿no? Las clases. Entonces, este visualizador está muy bueno. Ustedes además pueden cambiar las características que quieren representar. Aquí está la longitud del sépalo, lo ancho del sépalo, la longitud del pétalo y ya, esas son las características. Pero pudieran estar usando otra. Aquí nada más hay 4. Las especies, pues es el clasificador, ¿ok? Entonces, como está usando la longitud del pétalo, vamos a usar lo ancho del pétalo, ¿no? Por ejemplo. Y aquí con el Update Display, ustedes pueden ver los datos con otra característica, ¿no? Pues este es un graficador de datos en 3D para que alcancen ustedes a ver. Vean aquí, medio se ven las clases. A ver si las puedo visualizar de nuevo. Aparecen por ahí, ahí están. Bueno, esas son las clases. Está la setosa en azul, la virgínica es como verde y la roja es la otra que es, a ver la otra, setosa, versicolor se llama, ok, esas son las 3 clases, ok. Vamos a probar otro
kernel aquí para este mismo clasificador. Otro kernel en propiedades. Vean, vamos a probar con otro. Voy a probar con este el radial, no, el RBF. Bueno, para escogerlo va a estar. Ahí está. Ok. Entonces probamos con este. Voy a poner aquí que inicie. Como ven, igual nuevamente hizo el cálculo. Aquí para precisión y recall, bueno, me voy a ir hasta arriba primero para que vean todo lo que realizó con esta variante, ¿no? De kernel. Con esta variante de función, ¿ok? El clasificador. Entonces, bueno, aquí está usando nuevamente el SMO, pero el kernel aquí que empleó fue diferente. Es el RBF kernel. Este es un tipo de kernel radial. Ahora vamos a ver la función. Bueno, aquí está la relación, bueno, la base, el conjunto de datos iris con 150 instancias, los 5 atributos, nuevamente la forma de validación de clasificadores con de cross validation que hemos estado utilizando. Y esta es la función kernel que emplea. Vean, aquí no fue lineal. En el caso anterior vimos un lineal, aquí es un exponente, ¿sí? Entonces este radial, bueno, pues hace una estimación distinta para la clasificación. Aquí empieza a hacer iteraciones para encontrar la distancia máxima con respecto a todos los pues ejemplares de X, encontrar cuál es el que está más cerca a un hiperplano y además encontrar la distancia máxima con el hiperplano. Entonces, aborda más cálculos, tarda un poquito más que el otro, que si se fijan para este conjunto de datos es mejor el kernel lineal que que está basado en una función radial, porque los resultados bueno, pues fueron mejores, ¿no? Aquí están los clasificadores para estas clases. Como ven, recuerden que hay una parte donde quedó mencionado, ¿no? Cuando no son 2 clases, este conjunto de datos son 3 clases. O sea, como resultado son 3 clases. Entonces, busca un clasificador por pares, ¿sí? Entre setosa y versicolor. Ese es uno, o sea, un hiperplano para setosa y versicolor, y luego setosa y virgínica. O sea, hace una búsqueda de clasificador por pares y luego el versicolor con virgínica, ¿ok? Este es un funcionamiento porque estamos empleando además un kernel distinto. Y de ahí, bueno, pues vean cuántas evaluaciones hizo. Estas son 5050. Y aquí ya viene, ¿no? El porcentaje de instancias clasificadas correctamente 89.33, incorrectamente 10.66. Acá vienen los resultados de la precisión y recall por cada una de las clases. Como ven aquí, el resultado no es mejor que en el clasificador lineal, ¿sí? Entonces, vamos a ver la imagen para que vean la visualización también. Bueno, esta visualización es para este mismo conjunto de datos. Aquí la visualización no nos muestra el separador particularmente, solamente el conjunto de datos, ¿ok? Y vamos a ver nuevamente el kernel anterior por summary de resultados que me parece importante ver, ¿no? A ver, para dice número de instancias correctamente clasificadas 134 con un porcentaje de 89.33, incorrectamente son 16 con un porcentaje del 10, ¿no? Lo vuelvo a cambiar para ver con el lineal, que era el
polykernel que estaba, era ese. Lo ejecuto. Y en el summary, vean, aquí en el summary, a ver si alcanzan a... Aquí está. El número de instancias correctamente clasificadas es mayor cuando se emplea un clasificador lineal. El que encuentra es el lineal. Como una mejor opción es kernel lineal. Es una mejor opción. Nuevamente lo hace por pares. Recuerden que hace cuando hay más de 2 clases como resultado, bueno, pues ahí va haciendo por pares la determinación del hiperplano, ¿no? Entonces, tiene mejores resultados que el anterior. Vamos a ver el otro en las propiedades, el otro kernel, que es otra función, No voy a usar uno de string porque aquí sí estamos usando datos numéricos. Ya veremos en una siguiente sesión. Vamos a ver, como tenemos en el curso el tema de procesamiento del lenguaje natural que vamos a esbozar de manera general, haremos uso de Weka para un procesamiento del lenguaje natural con máquinas de soporte vectorial. O sea, es una combinación aquí de temas muy interesante. Bueno, aquí cambié a otro clasificador. Vamos a ver los resultados que da. Otro kernel, perdón. Para empezar, bueno, pues la precisión, recall y fmeasure salen bien. Vamos a ver, dejen ver el clasificador desde acá arriba. Este es el PUC. Seleccioné otro clasificador, que es el PUC. Otra función de kernel. Y nuevamente hace el trabajo con los pares de clases, ¿no? Para encontrar el mejor hiperplano que divide a todos los datos. Entonces, vean, el número de evaluaciones también, es importante, no lo vimos en el lineal, pero sí lo vimos en el otro, en el radial, en el RBF se llama. Sí vimos que hacía 5050. Sí, aquí está haciendo 3600, o sea, mucho menos, ¿no? Y tiene una muy buena precisión, o sea, la mejora es importante con respecto al radial. La precisión, vean, está, bueno, instancias correctamente clasificadas, se va al 96. Nuevamente hace una buena precisión recall y fmeasure en general con respecto a todas las clases. Esto que está aquí es el promedio pesado de todos los valores. Y bueno, entonces este es el método de clasificación supervisado de máquinas de soporte vectorial, que en el caso de Weka lo vamos a encontrar en el SMO como uno de los ejemplos. Hay otros más como el SGDText, ¿sí? Pero GDText es muy bueno para trabajar con textos. Ya les comentaba que vamos a hacer por ahí algún otro tipo de ejemplo para trabajar en el caso de textos, ¿no? Entonces, bien, este ejemplo. Ustedes pueden probar con más datasets. Hemos trabajado con varios tipos de datasets para hacer pruebas y ver cuál de estos clasificadores les puede funcionar bien. Aquí, bueno, pues tenemos una visualización que a mí me agrada mucho, cómo permite ver en un, pues esta es una gráfica ya tridimensional, la representación de los datos y las clases en colores, ¿no? Aquí muy bien separada la clase de los colores azules, que es la primera, está de setosa. Ustedes pueden poner el Weka Datasets
Hay varios sitios en donde ustedes pueden sacar estos datasets. Aquí tengo estos. Estos los habíamos ahí medio visto. Nosotros ya usamos una de Weather. Muy probablemente usemos alguna de estas de Reuters Corn. Ya les avisaré. Pero aquí está la de Iris. Vean. Esta de Iris es esta. Este dataset. Véanlo. Fíjense, les voy a mostrar. Voy a copiar esta URL. Desde Weka ustedes pueden alternativamente usar una URL. La pegan y al darle a aceptar va a cargar los datos desde la URL. O sea, ustedes pueden estar probando aquí abrir archivos desde una URL. Miren, voy a probar cualquiera otro. Esta de CPU con vendedor. La pongo y me voy al Weka y en OpenURL aquí ya pongo la que es la de CPU con vendedor y ahí están. Entonces tienen aquí la opción ustedes, si no quieren estar descargando pues todos los archivos, pues pueden estar usando las URLs y con la URL pues ver, explorar qué datos hay, qué información hay, y todos estos son pues precisamente para hacer pruebas en el Weka, ¿sí? Obviamente tienen diferentes propósitos, pero hay aquí una buena cantidad de datasets interesantes con los que se puede trabajar.